Bien, bien, nos ha venido bien. Hemos parado después de una victoria que también anímicamente es importante, y hemos entrenado 2 semanas a buen ritmo, hemos dado los descansos pertinentes y el equipo está preparado para la vuelta a la competición. Se estrena el equipo fuera de casa, bueno, ahora una situación un poco extraña otra vez con el tema de los positivos. Te preguntan también cómo está el tema de bajas, si tienes alguna para el partido. Bueno, estamos, yo creo que vamos a estar todos disponibles. Gracias a Dios hay pocos percances, un chico del filial, pero los disponibles del primer equipo creo que van a ser todos, y recuperamos a Imaz también. Esta semana se incorpora con nosotros a los entrenamientos y irá poco a poco progresivamente entrando en ritmo, o sea que estamos también contentos por él. La única ausencia ya conocida con anterioridad era la de Dorian, que está en la Copa África. Te pregunta, bueno, también Fernando, sobre esa baja que cómo puede afectar al equipo estas semanas. Bueno, evidentemente perdemos un poco de potencial arriba porque no está él, pero bueno, hay jugadores esperando su oportunidad, preparados, y seguro que lo van a hacer fenomenal. Es evidente que una plantilla corta como la nuestra, pues a poco que pierdas efectivos también pierdes potencial, pero bueno, a Dorian desearle lo mejor en su periplo por la Copa África. Lo esperamos pronto y que le vaya muy bien, y nosotros pues intentaremos sacar el máximo rendimiento de los que estamos. El siguiente partido sea el Leganés, fuera de casa. Te pregunto también qué destacarías tú del rival. Bueno, que es un filial con sus peculiaridades, que tiene gente que físicamente es poderosa, gente que maneja muy bien el balón, gente rápida, con energía, como es propio de la edad, y que va a ser complicado. Va a ser un rival, bueno, que nos va a poner las cosas muy difíciles. Fuera de casa a todos los equipos nos cuesta un poquito más, y esperemos estar un poquito más armados y ser competitivos como lo hemos sido estas últimas jornadas que hemos jugado fuera de casa, que se nos han escapado los partidos en los últimos minutos. Pues intentaremos alargar esa competitividad hasta el final y intentar sumar, claro. También te pregunto un poco el tipo de partido que te esperas, que que pueda llevar la iniciativa en el encuentro y demás. Bueno, intentaremos discutirles el balón, y porque creo que pueden sufrir sin él, y lo que está claro que es un equipo con energía, con gente joven, con ganas de demostrar cosas, y en su casa más. Entonces, con los filiales a veces nunca sabes muy bien el rendimiento que puedes esperar, pero evidentemente lo están haciendo bien. Y va a ser duro por eso, precisamente, porque va a ser un rival que va a meter ritmo, que va a tener energía y ganas de hacer las cosas bien. Vuelven a su casa, y para ellos siempre es un escaparate. Y una última, hablabas antes un poco de la plantilla, que es corta. Entonces te pregunto también que si te gustaría reforzar la plantilla en el mercado invernal, y en qué posiciones te gustaría sumar alguna de. Bueno, como ya sabemos, tenemos una plantilla muy corta, en algunas posiciones un poco limitada. En la parte de atrás estamos justos de efectivos, y en alguna posición más que intentaremos bueno, que por lo menos estemos un poquito más armados para la segunda vuelta, y por cualquier circunstancia, por cualquier percance, que el equipo no se resienta, que siempre tengamos mano de quien echar, y estamos mirando. No es fácil porque las posibilidades no son muchas, pero estamos haciendo todo lo posible, trabajando mucho para intentar mejorar, y en eso estamos. Ojalá que pronto tengamos noticias.